partir de un ejemplo. Celia requiere el cumplimiento de un contrato por parte de Roque, el cual lo ha incumplido. Ahora bien, Celia decide iniciar una demanda judicial. La pregunta, que es el núcleo central del tema desarrollado, es ¿ante quién iniciará la demanda? ¿Quién será el órgano competente para decidir o aplicar el derecho en el caso concreto? Aquí estamos ante un problema, un conflicto de lo que es la jurisdicción. Entonces decimos que la jurisdicción es la función pública de administrar justicia que emana de la soberanía del Estado y es ejercida por un órgano especial. ¿Cuál es el fin de la misma? Es la realización del derecho, es la tutela de la libertad individual y del establecimiento del orden jurídico mediante la aplicación de la ley al caso concreto. El fin es mantener la armonía y la paz social. Ahora, ¿cuáles son los caracteres de esta jurisdicción? Y tenemos que es único, es exclusiva, excluyente y es indelegable. Ahora, para que proceda esta acción del órgano jurisdiccional, debemos tener determinadas características o requisitos, como por ejemplo son el límite territorial, el caso concreto, una ley anterior al proceso y una excitación extraña. Determinados estos requisitos, ¿cuál va a ser el poder del órgano jurisdiccional? Y aquí nos encontramos con 4 poderes determinantes, como es el poder de decisión, el poder de ejecución, el poder de coerción para poder hacer cumplir esta decisión y el poder de instrumentación que habla el acto con características de instrumento público a desarrollar. Veamos el poder de decisión. Es el poder del juez de manifestarse durante el proceso. ¿A través de qué se va a manifestar? A través de sentencias o distintas resoluciones, teniendo en cuenta que siempre estas actuaciones deben ser fundadas. El juez puede decidir en actos que hacen al mero trámite del proceso o en decisiones como pueden ser autos o sentencias que pueden concluir la tramitación del proceso. Luego tenemos actos de ejecución que son tendientes a la coerción para la realización del derecho mencionado, en este caso, por ejemplo, el derecho de Celia con respecto a Roque. Después tenemos actos de coerción que son el de imponer sanciones a las partes. Por ejemplo, tenemos un principio procesal que es el principio de moralidad o celeridad procesal. Si estos principios son transgredidos, por ejemplo, pedir una prueba la cual no es conducente en el proceso, que es tendiente solamente a dilatarlo, entonces en ese caso se pueden establecer sanciones determinadas. Y por último, tenemos el poder de instrumentación, que es la característica de instrumento público de actos emanados durante el procedimiento. Para concluir, podríamos tener en cuenta que de este concepto de jurisdicción que hemos estado estudiando, a través del cual, recordamos, es la función pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por órganos especiales, podemos ver 2 aspectos, un aspecto amplio y un aspecto restrictivo. Si tomamos en cuenta un aspecto amplio, podemos ver desde la creación hasta el establecimiento de las funciones y reglas a cumplimentar por estos órganos jurídicos. Ahora, si hablamos de un concepto o un aspecto restrictivo de esta jurisdicción, vamos a ver que se ciñe en la aplicación de la ley a un caso concreto y determinado llevado ante el órgano jurisdiccional. Así, esta aplicación concreta es, por ejemplo, en el ejemplo citado de Celia con Roque, el llevar ante el órgano jurisdiccional, estamos llevando un caso concreto ante la justicia. Ahora, ya hemos podido establecer que la jurisdicción no puede dividirse, es decir, es única y todos los jueces lo tienen acabadamente. Pero ahora entonces, ¿qué es la competencia?
La competencia es la medida de la jurisdicción. Entre competencia y jurisdicción hay una relación de género y especie. La competencia va a responder a exigencias técnicas jurídicas de política procesal. Es decir, es la facultad que tiene un juez de ejercer ciertos asuntos dentro de cierto territorio. Por ejemplo, Marcelo quiere iniciar una demanda. Lo primero que se va a preguntar es ante qué juez debe iniciarla. Es decir, no puede ser establecida ante cualquier juez, sino que a través de estas cuestiones de política procesal van a delimitar la actuación en un determinado territorio y dentro de una determinada materia. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia? Debe estar determinada legalmente, es de orden público, es indelegable y es improrrogable. Ahora, esta última característica de ser improrrogable tiene sus excepciones, es decir, que se admite en determinados casos la prórroga de esta competencia. ¿Y cuándo se admite? Por regla general se establece que puede admitirse de manera voluntaria cuando así esté determinada por la ley, a través del fuero de atracción, por ejemplo, o por disposición de ley. Estas son algunas excepciones a esta característica de la improrrogabilidad. Ahora, vamos a ver cuáles son los criterios en los cuales se fundamenta este reparto de competencias. Y tenemos distintos factores. Uno puede ser el institucional, es decir, vamos a determinar que algunas causas se establecerán por justicia ordinaria, la cual es la regla, y otras en justicia federal. Luego tenemos, por ejemplo, otro criterio que es el de especialización y de materia de las causas. Y allí vamos a encontrar que tenemos materias que hacen a lo civil, a lo laboral, a familia, donde van a intervenir distintos jueces, es decir, van a tener competencia distintos jueces de acuerdo a las materias delimitadas. Así tenemos un juez de familia, un juez civil, un juez en lo laboral. Luego tenemos otro criterio que es el criterio territorial, que es zonificado, es decir, el criterio se aplica por zonas. Y por último, para distinguir, tenemos un criterio que podemos nombrar como un criterio funcional. Cuando hablamos de criterio funcional vamos a hablar de grados, aquellos en donde tenemos una única o doble instancia. Así está determinado de primer grado o segundo grado. Otra diferencia que podemos ver o criterio para atribución de esta competencia son los turnos. En estos turnos podemos dividir aquellos turnos por un periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, durante 24 horas va a ser competente o va a entender el juez de juzgado 42, por ejemplo, o por la cantidad de números de causas. Hasta 1000 causas ingresadas va a ser competente determinado juzgado, luego pasadas esa cantidad de causas es competente otro juzgado. Hola alumnos, el tema que vamos a tratar es de la organización judicial. Tenemos que tener en cuenta que corresponde a las provincias todo el poder que no se haya delegado en las naciones. Dentro de este poder tenemos a la organización judicial. Por eso cada territorio, cada provincia organiza su poder judicial como regla general y como excepción y ante algunas facultades delegadas tenemos un poder judicial también nacional. Pero como regla tenemos este poder no delegado a la nación, que es la jurisdicción ordinaria, en contraposición a la federal, que es de excepción. Entonces, la provincia va a organizar su sistema o su organización judicial, pero bajo determinadas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? En primer punto, la normatividad, es decir, esta estructura no está desprovista de normas, sino que hay reglas procesales que la determinan y delimitan y dan las pautas a seguir. También tenemos otra característica que es la jerarquía. Nosotros tenemos una doble instancia, primera instancia y segunda instancia, que a las veces hacen un control de legalidad y legitimidad de un órgano con respecto al otro.
Entonces es una cuestión que tenemos que tener en cuenta la existencia de esta jerarquía. Por ejemplo, en nuestra provincia tenemos en la cúspide al Tribunal Superior de Justicia. Luego tenemos las cámaras, cámara de apelación, cámara de juicio, y luego tenemos los jueces civil, penal, laboral, de familia, así como también después otros auxiliares que participan en la justicia. Otra de las reglas que tenemos que tener en cuenta es la sedentariedad y la permanencia. Uno de los sujetos dentro de esta organización, el cual debemos estudiar, es el juez, que es quien va a actuar como órgano fundamental dentro del proceso. ¿Qué tenemos que estudiar o qué pautas tenemos que tener de acuerdo con respecto al juez? Primero, la forma de su designación y en el caso de corresponder, la forma de remoción o de obtención de su actuar. Luego que tenemos que tener en cuenta caracteres que hacen a su función, como por ejemplo la inamovilidad del mismo o la intangibilidad. Dentro de esta intangibilidad tenemos que tener en cuenta la intangibilidad de las remuneraciones, que es una característica del mismo. Siguiendo con la figura del juez, el deber fundamental del mismo es el de administrar justicia. Es decir, él no puede dejar de administrar justicia a pesar, por ejemplo, de que no hubiese una legislación o que ésta fuese oscura. Ahora, para administrar justicia se le ha otorgado distintos poderes, como es la dirección, por ejemplo, formal y material del proceso, el tener poderes disciplinarios y ordenatorios que guían y encausan en sí mismo el proceso, el de iniciativa, probatorio y fundamental, el de decisión. Otro de los órganos fundamentales de actuar en esta organización judicial es el del Ministerio Público. Tenemos que tener clara la distinción de este órgano con respecto al juez, ya que él no tiene poder de decisión. Y debemos tener claro cuál va a ser su accionar en sede penal y en sede civil y en lo pupilar. Tengamos en cuenta que él siempre va a representar los intereses del Estado. Hola alumnos, los puntos fundamentales que hoy vamos a tratar son acerca de la estructura y clasificación de los procedimientos civiles. Para ello vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que ustedes se reciben, están en su estudio y reciben la consulta de Pilar. Pilar les dice que tiene un inquilino que ha incumplido con el pago del alquiler y que decide o que pretende iniciar una acción de desalojo o una demanda de desalojo. Por otro lado, viene Mariana y también les comunica que ha sido víctima de un accidente de tránsito y que quiere iniciar acciones legales. Entonces ustedes como abogados, ¿qué es lo primero que se van a preguntar al momento de iniciar esta acción? ¿Qué tipo de proceso van a promover de acuerdo al caso concreto? Entonces el Código Civil a nosotros nos establece las características o cuáles son los juicios y una clasificación teniendo en cuenta distintos criterios. Por ejemplo, teniendo en cuenta la naturaleza de los órganos, o la existencia del conflicto, o el fin perseguido, o la naturaleza de la pretensión. Todo esto hace a una clasificación que está plasmada en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Un buen ejercicio para que ustedes puedan realizar es plantear estos casos y tratar de adecuarlos dentro de la clasificación. Veamos en sí cuál es la clasificación que está en imagen. Dentro de las categorías de juicios tenemos aquellos juicios que son contenciosos o aquellos juicios que son de actos de jurisdicción voluntaria. Si tomamos en cuenta aquellos juicios contenciosos, vamos a poder diferenciarlos en aquellos que son declarativos y ejecutivos. Dentro de aquellos juicios contenciosos declarativos encontramos a los generales, donde tendremos los ordinarios y los abreviados, y los juicios especiales. Por otro lado, dentro de los ejecutivos, también podremos clasificarlos en generales y especiales.
Tratemos de tomar el primer caso, el de Pilar, que quiere iniciar una demanda de desalojo. Entonces, si tratamos de incorporar en la estructura o la clasificación de juicios previstos, ¿qué diremos? Sí, es un juicio contencioso, es declarativo y es un juicio especial. Ahora, si tomamos en cuenta el otro ejemplo, el de Mariana, también podremos decir que es un juicio contencioso en donde tenemos claramente una contraparte y un derecho que pretendemos hacer valer. Es declarativo, dentro de los declarativos general, y es ordinario. Es un juicio que va a tener un procedimiento ordinario, en el cual va a tener todas las etapas que ya hemos marcado, como puede ser esta etapa introductoria, de discusión, de decisión y previo a ello, etapa probatoria. Ya conocemos entonces cuáles son las clasificaciones y la estructura para los procedimientos civiles. Sería conveniente que en esta instancia ustedes puedan comparar con el resto de procedimientos según la materia. Así puedan diferenciar las etapas y clasificaciones en materia penal, en materia de familia y laboral. Juan López y su esposa Leticia Vélez presentan una demanda de daños y perjuicios en contra de Laura Robles y su hija Mirta Pérez, menor de edad, en virtud de que hubo un accidente de tránsito en el que hubo lesionados. El día 13 de agosto de 2018 a las 7:30 am, Juan López, junto a su esposa, iba conduciendo su automóvil Renault Megane de color azul, patente AUT 875, por la avenida General Paz de la ciudad de Córdoba. Cuando al llegar a la intersección de la calle Caseros, es embestido por el costado derecho de su coche por un automóvil Fiat Duna color rojo, patente B larga ND 048. Como resultado del siniestro, resultan serios daños a la carrocería del automotor embestido marca Renault Megane y lesiones a la esposa del conductor. Juan y su esposa demandan contra Laura y su hija menor de edad en virtud de que el día del accidente ambas venían manipulando un celular y escuchando música a alto volumen, por lo cual al llegar a la esquina de las calles indicadas y debido a la distracción no advirtieron que el semáforo estaba posicionado en luz roja. Luego de recibir la cédula de notificación en el domicilio real, las demandadas se dirigen al estudio del abogado ubicado en calle Caseros número 707 de la ciudad de Córdoba. El doctor Jesús Esperanza, matrícula provincial 1-30031, quit 27 1234 56 78 1, acepta la defensa del juicio caratulado López Juan y Vélez Leticia contra Robles Laura y otro. Expediente número 12345/36, que tramita ante el juez de primera instancia y 50 nominación de Córdoba. Les informa que la demanda ha sido mal presentada en contra de la hija de Laura Robles, DNI 18.888.888, ya que Mirta Pérez, DNI número 42.222.222, es menor de edad y por ende no conducía el automóvil, sino que iba sentada en el sillón del acompañante. En rigor del caso Juan López y Vélez Leticia contra Robles Laura y otros, la parte demandada se presenta en la causa sin patrocinio de abogado ni mandato de apoderado. Ante la notificación de la intimación judicial, las accionadas deciden comparecer por medio de un mandatario con poder otorgado ante el secretario, ya que como funcionario del tribunal está facultado a ese fin. Conforme el caso precedente, redacta un poder especial para actuar en juicio otorgado apud acta. Se plantean los siguientes interrogantes. En el poder especial apud acta, ¿qué sujetos intervienen? ¿Qué tipos de representación tuviste en cuenta al elegir el poder apud acta? Al redactar el contenido del poder apud acta, ¿cuándo el poder dante confiere mandato a su mandatario? Mientras continúe el apoderado en el cargo, los emplazamientos, citaciones y notificaciones que se le hagan, ¿cómo se consideran? Para resolver la actividad deberías haber tenido en cuenta lo siguiente. Quien se presente en juicio por un derecho que no le sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de su representación legal, deberá acompañar en un primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste. La parte demandada confiere a su abogado poder especial solo para ese juicio.
El poder conferido para un pleito, cualquiera sean sus términos, comprende la facultad de seguirlo en todas sus instancias y de promover y contestar todos los incidentes a que hubiera lugar. Mientras continúe el apoderado en su cargo, los emplazamientos, citaciones y notificaciones que se le hagan tendrán tanta fuerza como si fueran hechos al poder dante.